Bueno, buenos días. Buenas tardes, como dijo Federico, es un trabajo de investigación que hicimos con la Universidad de Palermo y el alumno ayudante Daniel Gribauca, que bueno, no pudo venir lamentablemente, sobre el gobierno corporativo y responsabilidad social empresaria. El trabajo de investigación, el encuadre fue este: primero se planteó una problemática, que después un marco teórico como para abordar esa problemática. Después un objeto y un objetivo de estudio, que el objeto son los balances sociales y el objetivo, bueno, es abordar justamente la problemática a través del marco teórico y después resultados y conclusiones. Empezando, ¿por qué esta línea de investigación hablando de la problemática? Bueno, la problemática creo que ya un poco fue abordada por las exposiciones anteriores. Estamos hablando del crecimiento, de la agenda de las organizaciones del tema de responsabilidad social empresaria. Estamos hablando de que hay temas sociales y ambientales que se están empezando a abordar en función de que hay una crisis en el mundo frente a la predominancia, ¿no?, de los temas económicos. Entonces acá lo que se está hablando, ¿no?, es esto de responsabilidad social empresaria como una forma de gestión de negocios. Estamos hablando de que siempre tomamos decisiones y lo que tradicionalmente se medía es de esa decisión, digamos, cuánta ganancia o pérdida económica generada, pero nunca se evaluaba qué impacto social-ambiental tenía esta misma decisión que uno toma. Entonces, en este sentido, ya se comentó antes, estamos hablando de ya no solo generar valor agregado o pérdida de valor en lo económico, sino también en lo ambiental y lo social, producto siempre de una misma decisión. Bueno, acá podemos hablar un poquito para situarnos cómo viene la responsabilidad social empresaria desde un enfoque, porque lo que se ve es que muchos hablan de responsabilidad social empresaria, pero la pregunta es si realmente es responsabilidad social empresaria desde el punto de vista estratégico. Se muestran mucho acciones acciones sociales, muchas inversiones, muchas buenas actividades, pero en realidad una responsabilidad social empresaria estratégica lo que apunta es a mediano, a largo plazo y obtener un retorno. Como bien dijeron en el sistema B, la parte económica sigue siendo muy importante, porque no podemos abordar ningún tipo de actividad si no tiene un sustento económico, porque del aire no se puede vivir, aunque vivimos, ¿no? Entonces, desde un punto, ¿qué es lo que se ve en responsabilidad social empresaria? Están las actividades filantrópicas, que en realidad no es RSE, es una actividad filantrópica. ¿Qué tiene de particular la actividad filantrópica? Que uno hace actividades sociales, destina recursos, pero sin esperar nada a cambio. Por otro, después, una etapa más avanzada es el asistencialismo, que uno interviene frente a una crisis, es decir, cuando hay una necesidad puntual, es decir, para resolver un problema. Después está la parte podríamos decir que la parte de responsabilidad social empresarial como marketing social. Y aquí hay una frase que encontré que me pareció muy piola, que dice: se limita a cambiar las cosas dejando la impresión de que algo cambia. Creo que de mucho de esto habló Alfredo haciendo autocrítica general, me pareció muy interesante. Y después pasamos a la RC estratégica, que es ya una gestión de negocios, en donde empezamos a jugar con los tres aspectos: social, económico y ambiental. La frase anterior, no la leí. La mayoría de las empresas se siente obligada a donar para caridad. Pocas han hallado la forma de hacerlo bien. Justamente esto lo plantea Porter, que justamente lo que dice es esto, ¿no? Si hay filantropía, va a haber más incentivos a hacer filantropía en la medida que sea estratégica, es decir, que además se puede esperar un retorno de eso. Lo que plantea Porter, este cuadrito, quizás no se entienda mucho, es esto, ¿no? Cuando se busca interés comercial puro en una decisión, hay beneficio económico únicamente. Cuando se busca cuando se hace filantropía, se busca beneficio social exclusivamente. Lo que plantea Porter justamente es un intermedio donde en la inversión social también hay un beneficio económico. Entonces eso sería estratégico. Como decíamos, la agenda de RSE cada vez está más en las empresas, en el mundo en general, el desarrollo sostenible, no solo en las empresas, también en los estados. En las empresas, digamos, una representación de cómo viene el crecimiento de esta agenda es el crecimiento exponencial que están teniendo los balances sociales en el mundo del año 1999, que es cuando se empezó a reportar estos balances en el Global Reporting Initiative. Ahí está, digamos, el crecimiento exponencial para distintas regiones.
A pesar de este crecimiento de la agenda, siempre lo que se ve o lo que se percibe es qué tanto esto es real del compromiso del desarrollo sostenible, qué tanto es que realmente están contribuyendo a la sociedad o qué tanto es una especie de marketing. En esta hay dos encuestas, una de KPMG que dice que lo que se percibe es que los reportes sociales hacen más énfasis en mostrar los aspectos positivos que los negativos. Y por otro lado, un estudio de Latinobarómetro del año 2011 habla de la confianza que hay hacia las empresas, que es bajo, 39-38%. Entonces, esto un poco, estamos hablando de responsabilidad empresaria, el desarrollo sostenible, algo muy importante que las empresas están mostrando, pero sin embargo, la percepción es esta. No estamos diciendo que sea real o no, pero hay una percepción. Entonces, estamos hablando de crecimiento de la agenda de RSE, entre medio, en virtud principalmente de una problemática social que hay, una problemática ambiental, y sin embargo sigue existiendo esto y va a seguir existiendo este tipo de situaciones, fraudes, influencias que generan beneficios diferenciales, sobornos, lavado de dinero, corrupción, todo esto en un contexto en donde hay empresas que son más grandes que países en términos de PBI. Entonces, es por esto que el tema de gobierno corporativo, las organizaciones es tan importante para la sociedad, porque tienen una gran influencia en la sociedad, incluso también en la parte institucional de los estados. Habiendo fraudes, influencias, hay influencias también para que las organizaciones se beneficien de emisión de regulaciones ambientales y positivas en beneficio propio. Entonces, el trabajo de investigación un poco se plantea estas preguntas. ¿Sos confiable en los reportes sociales que emiten las empresas? ¿Por dónde podemos empezar a leer un balance social para un mejor entendimiento del compromiso que tiene con la RSE y el desarrollo sostenible de la empresa? O sea, nosotros vemos un balance social. ¿Por dónde podemos empezar para ver si esta empresa en realidad está haciendo un brochure de marketing o en realidad está haciendo una rendición de cuentas seria? ¿Es necesaria una estructura de gobierno en las empresas que sea compatible con la RSE Desarrollo Sostenible? ¿Hay conflicto de intereses entre los objetivos económicos, sociales y ambientales? Estas son las preguntas que se hicieron para el trabajo de investigación y se abordan. Es por esto que cuando hablamos de desarrollo sostenible, hasta hace poco se hablaba de estas tres globos del medio, que el desarrollo sostenible es el conjunto de lo ambiental, lo social y lo ecológico. Tratar esos tres temas al mismo tiempo sobre una misma decisión es hablar de sostenibilidad. Pero ahora se agrega un globo más que engloba a los otros tres, que es el gobierno, la gobernabilidad. Y no solo de los estados, sino también de las organizaciones. ¿Por qué? Por todo lo que vimos antes. Si no hay un buen gobierno que esté comprometido con el desarrollo sostenible, difícilmente, por más que se hable de desarrollo sostenible, se le dé tratamiento, porque son los gobiernos, y los gobiernos los forman las personas, como decía Alfredo, son los que toman las decisiones. Entonces, si en su agenda los gobiernos tienen esto y no rinden cuenta sobre esto, difícilmente, por más que hablen de desarrollo sostenible, se puede abordar estratégicamente. Bien, esa fue la problemática. Vamos al marco teórico utilizado. El marco teórico utilizado se basó en dos elementos principalmente. Una sobre las, escuelas de gobierno corporativo, o sea, qué posturas hay en gobierno corporativo, y la otra sobre mejores prácticas en el mundo de gobierno corporativo para la gestión del desarrollo sostenible y la responsabilidad social empresaria. Lo que es, la parte de escuelas doctrinadas, están estas dos escuelas que básicamente, ¿en qué se fundamenta? Hay dueños de recursos que destinan a administradores para que gestionen esos recursos y a cambio de un beneficio, un retorno de esa gestión, a cambio de un beneficio, una devolución de beneficio. En esto, las dos partes, tanto los dueños de recursos como los administradores de recursos, ambos quieren maximizar sus propios beneficios. Entonces, en eso empieza a existir conflicto de intereses en donde a veces el administrador que administra los recursos de un tercero es su maximización de beneficio, no sea la maximización de beneficio del dueño del recurso. Entonces, ahí es donde el gobierno corporativo lo que plantea son mecanismos para
que el dueño de recursos se maximice, consiga su maximización de beneficios sin comprometerse a través del conflicto de interés que puede tener el administrador. Esto es lo que se resume en la teoría de la agencia. Planteado esto, hay dos escuelas. La tradicional, que es digamos, la que predomina en todo el siglo XX, que es esta, que ya también se hablaron en las empresas B, que es la del enfoque del accionista, en donde hay los dueños de recursos, principalmente financieros, que son los accionistas, que se lo dan a los administradores, que es el directorio para que lo gestione. El principal objetivo de este enfoque es maximizar el valor para el accionista. Y después está el otro enfoque, que es el grupo de interés, en donde no solo está como grupo de interés, como interesado el accionista, sino que empiezan a aparecer otros interesados que antes no se contemplaban, que son aquellos que están interesados en la parte ambiental y social, ya sea porque son dueños de eso por derecho, y ya sea porque en realidad son interesados porque, digamos, viven de eso. Las empresas hablaban de justamente la institucionalización de todo esto jurídicamente. Entonces es ahí en donde el administrador de los recursos del accionista también se hace uso de otros recursos, los ambientales y los sociales. Entonces es ahí en donde ahora no solo tiene que rendir cuentas a los accionistas, sino a los otros grupos interesados. ¿Para qué? Para poder operar, para poder dar una renta a los accionistas, en definitiva para poder gestionar el negocio. Es un poco lo que también decía Alfredo Pagano, que podríamos llamar eso como la licencia social para operar. Si yo no respondo a todos los grupos de interés, ya el negocio en el tiempo, en el largo plazo, deja de ser sostenible. Bien, hablando un poquito de conflicto de interés, lo que se refiere puntualmente es a esto de, vamos a hablar de sostenibilidad. Me pueden bajar línea de gestionar ambiental, socialmente y económicamente, pero si a la hora de rendir cuentas esperaban como resultado 10 pesos de ganancias y mostré 9 y me empiezan a preguntar por qué pasó con el 1 y no me preguntan por todos los objetivos de cumplir ambientales y sociales, probablemente para la próxima gestión yo me preocupo por la ambiental social, pero le voy a dar prioridad al económico. ¿Por qué? Porque es en definitiva lo que más me miraron. Entonces eso genera un conflicto de interés a la hora de tomar decisiones. Y eso es lo que se trata de resolver el gobierno corporativo. Las mejores prácticas, ¿de qué hablan? Bueno, este es un organigrama genérico, donde tenemos al directorio, tenemos al gerente general, que reporta al directorio, y tenemos una comisión experta que asesora al directorio. ¿De qué se habla en gobierno corporativo? Que los temas que generan conflictos de interés, esto también en base a marco teórico, la mejor práctica dice que cuando hay un tema relevante que puede generar un potencial conflicto de interés, la sugerencia es crear una comisión experta que asesore sobre el tema. Por eso, y esto termina siendo algo estratégico. Por eso, si uno considera como estratégico el tema de desarrollo sostenible, siendo que además es algo tan complejo y tan multidisciplinario, la creación de una comisión es una mejor práctica que también se ve en las empresas como mejor práctica. Después, hacia abajo del gerente general está la estructura en donde puede haber un gerente RCE, un responsable RCE que reporta al gerente general, y después el resto de las áreas que ya conocemos como responsables, directores y gerentes de recursos humanos, finanzas, etc. Y bueno, y hacia abajo el resto de la estructura. Ahora vamos a ver dos ejemplos. El primer ejemplo es un organigrama tradicional en donde tenemos las áreas de producción, mantenimiento, finanzas, compras, etc. Fíjense que arriba de toda esa línea gerencial está la de gestión calidad en esta empresa y que reporta directamente al gerente general. Esto es un poco una representación de que pareciera ser que en esta empresa la gestión de calidad es muy estratégica para el gerente general. ¿Por qué? Porque la pone ahí sin filtro de información respecto al resto de la estructura. Ejemplo 2. Esta ya es una estructura, esta de Sancor Seguros, que en mi opinión es una de las mejores empresas que está trabajando, es una empresa que mejor está trabajando el tema y ya tiene muchos años sobre eso, no sé si habrá alguien acá de la empresa, en donde esta es la parte del organigrama solamente de RCE. Entonces, fíjense, está el consejo de administración, que es el directorio, está el gerente general,
y hay un gerente RCE que reporta al gerente general directamente. Pero además, fíjense que el gerente general, el gerente de RCE, forma parte de la comisión de control interno, ¿sí? Y la comisión de control interno reporta directamente al directorio. Entonces fíjense desde este esquema cómo Sancor consigue el tema de RCE tiene, digamos, comunicación directa con los principales órganos de decisión de la empresa. Primero el gerente general, línea directa del gerente de RCE. Y por otro lado el directorio asume el tema a través de que su comisión de asesoramiento experto está metido también el gerente de RCE. Entonces, al gerente general y al directorio le llega directamente temas relacionados con el área de RCE. Bueno, planteo el marco teórico que era en base a estas dos doctrinas, que principalmente nos enfocamos a la segunda, el enfoque de grupo de interés y las mejores prácticas, que también del cual en el trabajo de investigación se explica de dónde vienen esas mejores prácticas, de dónde vienen esos estudios. Vamos a lo que es qué se analizó y qué se buscó en el análisis. Lo que se analizaron son los 534 balances sociales que decide el título, de los cuales se realidad que resultaron 528, aunque los otros 6 no se encontraron, de los cuales 150 son de España y 378 son de Latinoamérica y Caribe. En estos balances, ¿qué es lo que analizamos? Estos balances están confeccionados cumpliendo el estándar de Global Reporting Initiative. Es un estándar que podemos asimilar o comparar con las normas internacionales de información financiera. O sea, es un estándar a cumplir, en donde este estándar hay un capítulo específico que diga haga mención sobre gobierno corporativo. Y puntualmente, ¿qué es lo que pide? Que expliques cómo resolves este conflicto de interés y principalmente en la parte de los objetivos sociales, económicos y ambientales. Por otro lado, también se relevó el capítulo referente a perfil de la organización. El perfil de la organización, cuando uno lee el estándar, en realidad ahí no hay que meter, no corresponde hablar de temas de gobierno corporativo, pero en la práctica se ve que en los balances en este capítulo se habla mucho de temas de gobierno corporativo. Entonces decidimos incluirlo en el análisis también para, digamos, no ampliar el espectro de análisis. Estos son los balances, el total de balances sociales analizados por país, los 528, en donde el que más balances sociales reportados son los de España. Esto es importante en el año 2012, ¿sí? Son los balances sociales reportados en el año 2012. En esto podría entrar también que, por ejemplo, aparezca Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Sostenible. Eso también lo consideramos como que era un área. No entró dentro de esto aquellos que en donde dicen Dirección de Recursos Humanos y en la descripción de responsabilidades decía temas de RCE. Eso no lo consideramos como un área de RCE que queríamos buscar. Por otro lado, para aquellas áreas que encontramos para aquellas empresas que tenían áreas de RCE, buscamos a ver si tenían algún canal de comunicación con el principal órgano de decisión de la empresa. Principal órgano de decisión lo consideramos gerente general, presidente del directorio o directorio. ¿Por qué metimos a los tres? Por lo que dije antes, no todas las empresas son iguales y a veces no existe directorio, simplemente gerente general, sobre todo en las empresas familiares. Entonces lo que buscamos es esto. ¿Hay RCE? Bien. Ahora, ¿muestra un canal de comunicación directa con el máximo órgano de decisión? Y después de eso, lo que se hizo para esto, lo que se encontró respecto a los programas anteriores, es una clasificación respecto a tamaño de organización, niveles de aplicación de la norma GRI, que después vamos a explicar qué son estos niveles de aplicación. Ahora vamos a los resultados y las conclusiones. En los balances sociales, como primer resultado, es que se encuentran estructuras de gobierno corporativo acorde a las mejores prácticas. De los 528 balances sociales analizados, se observa que el 53% más el 6%, ahora vamos a explicar cuál es la diferencia, o sea, el 59% de las empresas que publican sociales exponen áreas de RCE.
A la derecha se puede ver un gráfico segmentado por países, en donde, por ejemplo, en España, 61 balances sociales menciona áreas de RCE respecto a los 75 que no menciona. En Brasil, 90 empresas mencionan áreas de RCE frente a 53 que no mencionan. En Argentina, 37 frente a 11. En Colombia, 40 frente a 26. Consideramos, a efecto de análisis, consideramos también que era un área RCE aquellas que tenían un área específica solamente de ambiente o social. La mayoría estamos viendo que tiene un área RCE. Lo siguiente, ¿cuántas de estas se observó que tienen comunicación directa, muestran el canal de comunicación con el máximo órgano de decisión? Bueno, el 60% de las empresas que se encuentran con RCE muestran tener el canal de comunicación directa con el máximo órgano. A la derecha, igual que lo anterior, tenemos por países, en donde España es mitad y mitad, Brasil 60 frente a 35, Argentina 24 frente a 16, o sea, en definitiva, en la mayoría de los países se observa que aquellas que tienen RCE tienen canal de comunicación, muestran canal de comunicación directa con el máximo órgano de decisión. Ahora, sobre el total de las balances sociales analizados, o sea, los 528 iniciales, ¿cuántas tienen áreas de RCE que también tienen comunicación directa con el directorio, con el máximo órgano? El 36, es decir, la minoría. Profundizando un poco esto, y antes de entrar en esta profundización, vamos a explicar qué son los niveles de aplicación del GRID. GRID, ahora a partir del 31 de diciembre del 2015 eso cambia, porque no existe más estos niveles de aplicación, pero para el 2012 está vigente. GRID lo que plantea es, cuando se aplica la norma, vos tenés tres opciones de aplicar, de C, B y A. C es el nivel de aplicación, el menor nivel de aplicación, en donde el estándar lo cumplís en forma parcial. B lo cumplís en forma más ampliada y A en su totalidad. El signo más significa que además tiene una verificación externa. Por otro lado, GRI considera empresas grandes aquellas que tienen ventas mayores a 50 millones de euros, 250 empleados o más, o patrimonio neto superior a 43 millones de euros. El resto lo considera chica. Entonces, de este 36% del total de balances sociales que tienen área RCE y se observa comunicación directa con el máximo órgano, el 91% son empresas grandes y el 9% pequeñas. Esto, bueno, demuestra un poco que, bueno, son las grandes las que tienen más desarrollado esto, con lo cual es positivo, ¿no? Que una empresa grande no esté usando las mejores prácticas, sería algo para revisar. Por otro lado, de este 36%, la mayoría, el 43 más 71, tiene nivel de aplicación B y A. Es importante aclarar que para que una empresa llegue a un nivel de aplicación B y A, que son los máximos de nivel de aplicación, no lo hace en su primer reporte social, sino lo hace, para llegar a nivel A, lo hará en un promedio de 5, 6, 7 años. Armar un reporte social y ir elevando la calidad es algo evolutivo, se hace de a poco. Una empresa que diga que aplica nivel A en su primer reporte social, habría que revisarlo, porque es un tema complejo. Resumiendo un poco lo que vimos hasta ahora, hay un escenario optimista en donde se hace una revisión de los balances sociales y en donde se ve la aplicación de mejores prácticas. Dependiendo de cómo lo segmentes o profundizando, bueno, hay quizás aspectos a mejorar, pero bueno, lo bueno es que se encuentran las mejores prácticas y pensando en esto, asumiendo que esto va a ser en tendencia creciente. Hay que tener en cuenta que esto también es un segmento chico analizado respecto al universo de empresas, es decir, acá lo que se analizó fue las empresas que publican balances sociales, pero no nos olvidemos que en el mundo y por regiones hay muchísimas más empresas que todavía no están publicando balances sociales. Entonces, digamos, el análisis es un segmento chico de lo que es el universo ambiental. Vamos un poco a la parte más negativa de esto en calidad de crítica constructiva. Siempre, digamos, en el concepto de aprendizaje y ver cómo se puede mejorar. Acá se plantea una pregunta: ¿es posible que empresas grandes, estas que tienen facturación mayor a 50 millones de euros, 250 colaboradores o más, etcétera, empresas grandes y que encima además tengan calificación A, es decir, que tengan ya experiencia en reportes sociales, todavía no hay ningún tipo de mención ni siquiera de un área específica de RCE, siendo que es algo tan relevante?
Esa es la pregunta que se hace y en los resultados, estos son los resultados de la cantidad de empresas que están en esta situación. La respuesta un poco si realmente es esperable o no, o es correcto o no, o qué habría que hacer, se lo dejo a ustedes para que se piense. Entonces, de las 528 bases sociales que se analizaron, 40%, o sea, casi la mitad, son las que no mencionan nada, ningún área específica de RSE, nada. De este 40%, el 76% son empresas grandes, o sea, son muchas las que no mencionan nada de RSE, área específica de RSE, pero sí hacen un balance social y muestran políticas ambientales y actividades ambientales y sociales, pero no tiene ningún área específica de RSE. Es como que una empresa no tenga un área específica de finanzas, no tenga una área específica de, o no tenga un gerente general. Si es algo tan relevante, y encima es un balance social, es una mejor práctica no tener un área de RSE. Bueno, la mayoría son grandes. Ahora, de estas que son grandes, el 18%, o sea, la minoría, tienen nivel de aplicación A o B. O sea, profundizando un poco, de las grandes, digamos, son pocas las que tienen nivel de aplicación A o B. Pero bueno, habría que ver puntualmente qué estaría pasando acá. Es importante hablar de que nosotros acá lo que pusimos es no menciona. ¿Qué significa no menciona? No que no tienen. Simplemente que se revisó y no se encontró. Es posible que haya muchas empresas que tengan área de RSE, incluso tengan canales de comunicación directo al órgano máximo de decisión, pero no lo hayan expuesto, porque habría que preguntarles, a veces por omisión, por error, o porque no lo consideran relevante. Habría que preguntarle a esas empresas. Ahí abajo de las grandes se muestra por país. Entonces, de las grandes, en España es donde la mitad están equilibradas, la cantidad de empresas son grandes y pequeñas respecto a que no mencionan nada. En Brasil la mayoría son grandes, en Argentina la mayoría son grandes de estas que no mencionan. España tiene una situación puntual que después si llegamos la vamos a explicar, en donde si bien son muchas las que no mencionan, digamos, también son muchas las pequeñas las que no mencionan. Y la siguiente pregunta es, ¿y aquellas empresas que, más allá de todo, ya publicaron más de 4 veces reportes sociales? Acá consideramos que en promedio las empresas publican una vez por año balances sociales. Entonces, aquellas que publicaron más de 4 veces, que se entiende que una empresa que publica más de 4 veces ya tiene una experiencia suficiente y que todavía no menciona un área de RSE, digamos, no esperaríamos que ya empiece a tener un área específica, o por lo menos que lo divulgue, porque si la tiene, encima no la divulga, ¿no le parece interesante con la experiencia que tiene? Por último, un poco la experiencia de este trabajo de investigación de ver tantos balances sociales. Y creo que los que han visto un balance social, no sé si tendrán la misma percepción. Cuando uno ve un balance social y lo ve con otro, en realidad no sabe por dónde leerlo, es difícil leerlo. Y además, sobre todo, cuando uno ve otro de diferentes empresas, no parecen ser similares. De hecho, de la experiencia que tenemos, con este entrenamiento que hicimos, se observa diversidad de calidad de información que se expone, a pesar de que están siguiendo un estándar, que es el del GRI. Es como si fuera que en los balances económicos seguidos por en los que se rigen por normas internacionales o normas locales, resoluciones técnicas, es como que veamos los distintos balances y los estados de situación patrimoniales sean todos diferentes, uno no sea comparable con el otro. Eso es de la experiencia lo que se está viendo. Hay mucha información, pero de diferente calidad. Entonces, los balances sociales es una rendición de cuentas, lo mismo que los balances económicos. Que sean bajo un parámetro uniforme, ¿qué es lo que permite? La comparabilidad. Y la comparabilidad permite la formación de juicios más objetivos respecto a los resultados de la gestión RSE. También permite mayor transparencia, credibilidad y mejor percepción de las compañías por parte del usuario. Si yo armo un balance económico siguiendo las resoluciones técnicas, las normas internacionales, significa que yo me estoy sometiendo a que me comparen con el resto, en definitiva me pueden hacer más preguntas que yo lo hago bajo mi propio criterio porque no saben por dónde comparar, más que preguntas específicas,
¿Cuál sería el ideal al que se aspira? Difusión de información sobre gestión de responsabilidad social empresarial en forma uniforme. Y en gobierno corporativo, que es lo que trabajamos en lo que hicimos en este trabajo, de ser posible clarificar la existencia o no de áreas específicas en RSE, y para los casos que corresponda explicar por qué consideran apropiado no tener una área especializada sobre un tema tan relevante. Si lo consideramos estratégico, está bien. Si consideras que no hay que poner una área específica, no hace falta que lo pongas porque quizás tenés otros mecanismos para resolverlo, para resolver el tema de conflictos de interés o la gestión de RSE. Pero si la mejor práctica es una cosa, merece la explicación de por qué no lo consideran relevante tener un área específica de RSE, o que se gestione bajo el nombre de otro departamento. Continuando, y para terminar, línea de investigación sugerida para continuar. Una de las cosas, el trabajo que hicimos es, digamos, buscar una foto. Obviamente la foto te muestra una situación, pero no te habla de el flujo de información y cómo se resuelve. Puede ser que la foto, las cosas estén bien, pero en la realidad eso no se cumpla. Para eso hay que analizar el funcionamiento de la estructura del gobierno corporativo, y para eso la línea de investigación sugerida para continuar es, en todo esto, ver, por ejemplo, en el gobierno corporativo qué estructura de incentivos hay, es decir, si los incentivos, los bonos, están ligados no solo a los objetivos económicos, sino a los ambientales y sociales también. Los métodos de selección de miembros del directorio, en donde a ver qué experiencia tiene el directorio en desarrollo sostenible, políticas y procedimientos para resolución de conflictos, documentación de temas abordados en reuniones ejecutivas. Si uno ve las reuniones de los directores, del directorio, ahí uno puede ver si hay temas de desarrollo sostenible o no. Entonces, si uno ve las reuniones que tienen periódicas a lo largo del año y no se ve ningún tema específico de desarrollo sostenible, cabe preguntarse en qué parte lo puso en la agenda el directorio del tema de desarrollo sostenible. Bueno, muchas gracias.